Buenas noches. Hoy vamos a estar con Dante Sica, que fue ministro de Trabajo y de Producción de Mauricio Macri y que es el socio fundador de una consultora muy importante que se llama ABC, perdón, ABC, y que la semana pasada hizo un seminario muy importante con figuras muy importantes del exterior, como el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, y el expresidente de México, Federico Calderón, y también estuvo Macri, el expresidente argentino. Vamos a estar con Ricardo Sirielli, que es el secretario de el gremio de los técnicos aeronáuticos, es decir, es el único sindicato que se opone o es crítico de la posición de los otros sindicatos con respecto de Aerolíneas Argentinas en un día donde hubo reuniones. Vamos a ver qué pasó en el medio del programa, en el transcurso del programa, entre el gobierno y los sindicatos aeronáuticos. Y también voy a estar con Alejandro Katterberg para hablar de qué significa esta irrupción en el mundo de líderes antisistema, incluida la Argentina. Pero antes de eso quiero hablar de un tema que va a suceder en los próximos días, el miércoles. El miércoles la Cámara de Casación Penal, que es la mayor instancia penal del país. El fuero penal lo que trata son, entre otras cosas, los casos de corrupción. Va a resolver una apelación de Cristina Kirchner, aquel fallo que ustedes se acordarán de hace 2 años, de 2022, agosto, septiembre de 2022, que trató el caso Vialidad y la condenó a Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargo público. En aquel juicio, cuyo alegato memorable del fiscal Diego Luciani terminó con esa condena, era una investigación que había empezado en 2008, llevó 15 años la investigación. En 2008 por una denuncia de Elisa Carrió. Toda la información que viene de los tribunales es que la Cámara de Casación va a confirmar el fallo tal, la condena, la pena, tal como la resolvió el Tribunal Oral. Es decir, 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Está bien que sea así. Digo esto porque hay algunos jueces que querían una condena más alta, una pena más alta para Cristina Kirchner. Pero ¿saben qué? Como Cristina Kirchner va a apelar a la Corte Suprema de Justicia, que es la última instancia ya definitiva del país, si la Corte se encuentra con 2 fallos contradictorios de 2 tribunales distintos, le va a llevar más tiempo resolver, o tal vez iba a tener que recurrir a un tercer tribunal que confirme o que arbitre entre estas 2 decisiones. Así que está bien, aunque sea la pena menor, que de una buena vez esto se termine. Y por lo tanto, como habría, no podemos decir ya que habría 2 condenas iguales, idénticas, entonces es muy difícil para la Corte Suprema modificar esa decisión. Sobre todo porque además estamos hablando de un caso de $1.000 millones, según denunció el fiscal Diego Luciani en su momento, que se llevaron. Por eso yo digo siempre, cuando uno habla del nivel de pobreza en la Argentina, no solo tenemos que ver las malas políticas, sino también dónde se fue la plata con la corrupción, ¿no? Este caso pasó por 10 jueces. Primera instancia, Cámara Federal, Tribunal Oral, Cámara de Casación. 10 jueces. Y todos, si se confirma lo de la Cámara de Casación del miércoles, coincidieron en que Cristina Kirchner es culpable de administración fraudulenta del Estado.
Eh, 6 años de prisión significa que los tiene que cumplir. No hay posibilidad de que los evite, aunque como ya ella es una mujer de más de 70 años, podrá cumplirlo en la casa que quiera, en su domicilio que quiera hacerlo. Tiene uno en la capital, otro en Río Gallegos, otro en el Calafate, donde quiera. Pero va a tener que cumplirlo y significa también la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. Obviamente, si esto no va a ser algo inmediato, esto va a ser cuando la Corte Suprema de Justicia confirme, si es que confirma, el fallo que se va a conocer el miércoles. La Corte, lo que decide la Corte, ahí se considera sentencia firme y definitiva. Y acá, en la política no hay casualidades, pero hay coincidencias extrañas a veces. A Cristina Kirchner nunca le importó el Partido Justicialista. Nunca le importó el Partido Justicialista. Más aún, cuando hablaba del Partido Justicialista, decía ese pejotismo. Y resulta que en las últimas semanas se enamoró del Partido Justicialista y descubrió que su lugar en el mundo ser presidenta del Partido Justicialista. Yo sinceramente creo que esta coincidencia, entre comillas, se debe a que ella quiere hacer una exhibición de poder ante los jueces. Y digo exhibición de poder porque el poder lo tenía. Ella es la jefa del peronismo desde que murió su marido hace 15 años, 14 años. Es la jefa del peronismo. Pero quería hacer la exhibición de poder porque ella considera que los jueces se mueven según el poder político de quienes juzgan. Por ahí tiene razón, en algunos casos tiene razón. Va a influir esto de presidenta del Partido Justicialista en las decisiones de los jueces de la Cámara de Casación. No creo, porque esos son fallos larguísimos, que llevan mucho tiempo escribirlos. Eso no se escribe en un día, eso ya está casi terminado. ¿Va a influir en la Corte Suprema de Justicia? Ahí, mientras haya una mayoría de 3 jueces independientes, Horacio Rosati, el presidente, Carlos Rosenkrantz, el vicepresidente, y Juan Carlos Maqueda, el decano, juez decano de la Corte, no hay ninguna duda de que van a fallar van a dictar una sentencia de manera ecuánime y ajustada a la ley. Así que no creo que influya mucho tampoco ahí en la Corte Suprema. Cristina Kirchner es más que la presidenta del partido, en los hechos, ¿no? Por más que formalmente es la presidenta del Partido Socialista. En los hechos es la jefa del conurbano, jefa política del conurbano bonaerense. Y si ajustamos la mirada, es la jefa política de La Matanza. Eso es Cristina Kirchner. Por eso ella el año que viene va a poder ser, si no hay una decisión de la Corte Suprema antes, va a poder ser candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Y seguramente va a ser diputada nacional, seguramente va a ser diputada nacional. Esto, ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿No la inhabilitan para ejercer cargos públicos, pero a la vez puede ser candidata y por lo tanto ser diputada y ejercer un cargo público? Y sí, pero mientras la Corte no defina de manera terminante la sentencia, no, ella puede hacerlo. Puede hacerlo. Ahora, quiero hacer una aclaración también con esto de la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. La inhabilitación permanente para ejercer cargo público no es una decisión voluntaria del juez que la puede tomar o no. La administración fraudulenta del Estado, el delito de administración fraudulenta del Estado significa prisión y significa inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos según el Código, no
la voluntad del juez, según el código. A ella le parece, a Cristina le parece un horror que Milei sea presidente. Lo dijo este fin de semana en una reunión muy reducida del peronismo en el conurbano. Ahora, lo que no hace es una autocrítica. Milei es presidente, entre otras cosas, por el fracaso sin paliativos de su gobierno. De su gobierno. Ella no reconoce a Alberto Fernández como alguien propio, como alguien del peronismo. Parece que Alberto Fernández es de PRO, de la Libertad Avanza, del radicalismo, lo mira como de otro partido. Ella lo designó candidato con un tuit, ni siquiera lo apoyó en una elección interna. Ella le ponía y le sacaba a funcionarios a Alberto Fernández. Y lo mira como si no pasara nada. No se hace cargo de los fracasos. Yo creo que ella no va a volver nunca más al gobierno. Cristina Kirchner no va a volver nunca más al gobierno. Pero creo que ella lo sabe. Y no es eso lo que busca. No busca volver al gobierno. Lo que busca es no ir presa. Porque la prisión, aunque sea domiciliaria, es una pena fuerte, sobre todo para gente como ella, que durante tantos años ha tenido un gran protagonismo político y público. Este es un caso, el de vialidad. Todavía falta el más grave caso de corrupción, que es el de los cuadernos, donde se anotaba todo, dónde se cobraban las coimas, dónde se las llevaba y todo lo demás. Ese caso está para ser juzgado en juicio oral y público. Los jueces de ese tribunal, que están designados ya, nunca explicaron por qué demoran tanto, qué están esperando, cuándo se va a hacer el juicio, nada. Es raro, ¿no? Después de una breve pausa, Ricardo Sirielli, el secretario general del Sindicato de Técnicos Aeronáuticos por el caso de Aerolíneas Argentinas. Auspician desde el llano. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Electrodomésticos Teca. Tecnología alemana de innovación. Tarjeta Soy Tigre cumple 10 años y lo queremos festejar con vos. Tigre, municipio. Para adelante con todo. Movistar. Auspicia Kini 6, un producto de Lotería de Santa Fe. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Toda una vida dedicados a la joya. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Bienestar sin fronteras, el nuevo podcast de OSDE. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. Para adelante con todo. Movistar.
Bien, como les dije, estoy con el secretario general del Sindicato de Técnicos Aeronáuticos, Ricardo Cirielli. Cirielli, la primera pregunta que le quiero hacer es si tiene alguna noticia de lo que pasó hoy. Usted ya firmó un convenio, ya está, su gremio está en buenos términos, pero si tiene alguna información de lo que pasó hoy entre el gobierno y los sindicatos. Bueno, hace un rato conversé, me dieron información y me dijeron que hay 2 sindicatos que están arribando a un acuerdo, por ahí uno que no quiere negociar nada, que es el de los pilotos. Si esto quedara así y no se resuelve ahora a la noche, posiblemente el gobierno avance con o el cierre o el procedimiento operativo de crisis, que es algo que aplica el Ministerio de Trabajo o la Secretaría de Trabajo para darle la oportunidad a la compañía de quedarse con los convenios completamente, achicar personal, hacer toda la reestructuración sin negociar prácticamente. Ahora, si hay algo que a una aerolínea no le puede faltar son pilotos, y si los pilotos no firman, no firman, no hay. Sí, pero la decisión del gobierno, por lo que dijo, ¿no? Ojalá que no lo haga, es o cerrarla o poner el procedimiento de crisis. Ahora, ¿usted cree que hay una intencionalidad política en esto del sindicato? Yo creo que los muchachos no entendieron el cambio de época, ¿no? Ellos están acostumbrando cuando estuvo Cristina, con Alberto Fernández, incluso con Macri, ¿no? Que se protestaba, cedían, negociaban y se avanzaba. Este gobierno hay que leerlo. Es un gobierno que no cede a nadie. No cedió a los jubilados, no cedió a las estudiantes. Claro, entonces, si uno ve eso, dice, no van a ceder. No hay que confrontarlo porque está fuerte, va a desgastar a todos, ¿no? Tanto a los trabajadores como al usuario. Y bueno, avanzaron y no lograron nada. ¿Usted cree que el secretario general de pilotos, Pablo Viró, tiene alguna intencionalidad política? No lo sé. Yo creo que lo hace de torpe, que es que no se da cuenta de las consecuencias de lo que está haciendo, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias? Y que esta que estamos llegando, que posiblemente la empresa cierre, lo que pasó la semana pasada, que extendieron tanto las medidas de fuerza que generaron que el gobierno tenga lo que no tuvo hace unos meses, que era el consenso en la sociedad y en los usuarios para poder privatizarla. Es decir, la ley de bases tenía la privatización de aerolíneas. Por acuerdo en el Senado fue rechazado, no avanzaron. Nosotros pensamos lo va a postergar para el próximo año, ¿no? Para el 2025, después que la Cámara se renueve. Y bueno, el gobierno inesperadamente se encontró con esta situación donde los usuarios y la sociedad argentina piden algo para hacer contra aerolíneas, ¿no? Y entonces el gobierno está avanzando. ¿Y usted cree que, a ver, usted dijo hace poco que la falta de capacitación de los pilotos iba a provocar que la aerolínea no funcionara? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Por qué? Bueno, el mismo Viró lo dijo hace una semana, que en diciembre no iba a volar aerolíneas. ¿Por qué? Porque los pilotos tienen un vencimiento. Si no se vuelven a capacitar, tienen cursos que le dan en Ezeiza, en el simulador. Si no tienen ese curso actualizado, no pueden volar. Entonces, al hacer paro en el centro de capacitación, los que se van venciendo no pueden renovarse, entonces eso los sacan de la programación. Y así a poquito van quedándose sin pilotos, ¿no? Ahora hace unos días suspendieron ese paro en el centro de capacitación y se volvieron a hacer cursos. Es una medida que atenta contra la fuente de trabajo directamente, ¿no? Ahora, la mayoría de la gente interpretó en los últimos días que esta decisión que le hicieron pública, de que no iban a hacer paro mientras negociaran con el gobierno, era una decisión, digamos, que no se sabía si era por temor, porque habían encontrado la sensatez. ¿A qué lo atribuye usted eso? No, creo que fue una condición que le puso el gobierno, porque ellos, después de todos los paros que hicieron, el gobierno no los atendía, la empresa tampoco, y pedían negociar. Y ahora le dijeron, bueno, quieren negociar, suspendan el paro, porque nadie negocia con un paro vigente. Entonces ellos suspendieron, garantizaron el servicio y se han puesto ahora a negociar. Pero por la información que tengo, hay un sindicato que no está arribando a un acuerdo y bueno, eso puede poner en riesgo la continuidad. Dígame, usted sabe que hay muy poca gente que saca pasaje en aerolíneas en Argentina, porque
la imprevisibilidad es total. ¿Esto en qué medida afecta? Bueno, afecta bastante los ingresos de la compañía, las reservas. Es decir, el presidente actual, Lombardo, hace 11 meses que está. Y, ¿cómo es? Yo creo que hay que dejarlo que avance, que haga los ajustes que tienen que hacer, las conversiones que tienen que hacer en la compañía para poder hacerla eficiente y rentable. Pero si la empresa sigue con esta conflictividad, no va a vender lo que tenían proyectado vender y la temporada no va a ser tan buena ahora que viene diciembre, enero y febrero, que son temporadas altas esas para la aviación acá, ¿no? ¿Usted cree que Aerolíneas Argentinas es necesaria en el país? Sí, sí, no tengo dudas de eso. Los mismos gobernadores están preocupados porque si Aerolíneas no vuela, se quedan incomunicados. Yo cuando fui subsecretario de Transporte Aerocomercial, me venían a ver diputados, senadores y me llamaban algunos gobernadores para pedirme vuelos porque quedaban incomunicados. Y eso hace a sus economías. Lo mismo que muchos productores de frutas de algunas provincias del interior me pedían vuelos, porque ellos, inclusive ahora de estar pasando, producen solamente hasta donde pueden transportar. Entonces es una pérdida de ganancias para el empresario y una pérdida de ventas para el país también, ¿no? Pues eso es todo exportación. Entonces eso es importante. Y acuérdese, cuando en los 90 cerraron los ferrocarriles, muchos pueblos se quedaron incomunicados y se cierra, porque a un aeropuerto que no llega a Aerolíneas, no solo pierden el trabajo los trabajadores de Aerolíneas, sino también todos los comerciantes que viven, los taxis, los remises. Hay mucha gente que vive de un aeropuerto. Claro. Dígame, ¿cómo es su relación con los otros sindicatos? Porque usted es el sindicato de técnicos aeronáuticos y usted, por un lado, y el resto de los sindicatos. Bueno, estuvimos juntos hasta hace 2 o 3 meses. Hicimos algunos acuerdos con la compañía en conjunto y fuimos avanzando, de a poco, pero avanzamos. Pero hace 2 meses y medio aproximadamente se estaba decidiendo de hacer medidas de fuerza y nosotros dijimos que no íbamos a participar porque considerábamos esto que dije antes, ¿no? Que este gobierno estaba fuerte, que iba a ser complicado hacer esa medida y que el resultado no iba a ser óptimo, seguramente. Y bueno, ahí avisamos, nos retiramos y dije, ¿y ahora la relación cómo es con ellos? No, yo hablo con algunos, sí, he hablado, sí. No me pueden decir nada, porque yo les avisé, les dije lo que iba a pasar, y es lo que está pasando. Lamentablemente no me equivoqué. Una cosa, por si se resuelve esto y todo lo demás, porque claro, todo esto pone en discusión todo. Sí. Usted, que es el secretario de los técnicos aeronáuticos, ¿es seguro volar en Aerolínea? Sí, en eso no tenga ninguna duda. Fíjese, con Aerolínea desde los 90 que se privatizó hasta la fecha, hay una cultura de mantenimiento, de seguridad, que es de hace décadas. Eso se mantiene, porque nuestros compañeros son muy responsables y trabajan bien, y si no, no trabajan. Y en este caso están, pese a todo que le hicieron Aerolíneas, es una de las empresas más seguras del mundo. Tiene un centro de técnico de mantenimiento de Seiza muy grande, un hangar que es el hangar 5, está entre los más grandes de Latinoamérica. Si se pueden reparar no solo los aviones de Aerolíneas, sino también hacia otras compañías, que eso es una fuente de ingreso no explotada hasta este momento, ¿no? Le agradezco mucho, Signelli, que haya estado con nosotros acá. Claro. Gracias. Y ojalá no sea como usted dice, ojalá viró firme. Sí. Sí. Una pausa y voy a estar con Dante Sica. Bien, como les anticipé, estoy con Dante Sica, que fue ministro de Trabajo y de Producción de Mauricio Macri. Es socio fundador de una de las consultoras económicas más prestigiosas, ABCEP, que la semana pasada hizo un seminario muy importante con gente muy importante, incluido
expresidentes y ex jefe de gobiernos del exterior, como Mariano Rajoy y el expresidente mexicano Federico Calderón. También estuvo Mauricio Macri. La primera pregunta que te quiero hacer, Dante, es si, como dice el gobierno, la recesión quedó atrás. Quedó atrás. Yo creo que la recesión, a ver, técnicamente uno podría decir que entre el segundo y el tercer trimestre, segundo tocamos el piso y en el tercero lentamente empezó la recuperación. Seguramente alguien me está escuchando y está diciendo, escúchame, a mí me sigue cayendo. Entonces, claramente hay una heterogeneidad muy grande en el nivel de actividad. ¿Cómo ha sido o cómo viene estando la recuperación? Primero fue todo lo que fue, si querés, bienes durables, muy de la mano de la aparición del crédito. Acordate que cuando el gobierno dejó de tener déficit, toda esa masa, el poco crédito que había se lo llevaba al sector público. Cuando el sector público ya no le pidió más a los bancos salieron a financiar consumo. Entonces todo lo que era durable, motos, autos, todo lo que es electrodoméstico se empezó a recuperar. Después, el año pasado todo el mundo, las empresas en general, se defendieron de la inflación estoqueando. Entonces gran parte de la caída del primer trimestre de alguna manera se satisfizo esa demanda, esa menor demanda, con el stock que tenían. Entonces, ¿qué pasó? Segundo, tercer trimestre, los stocks empezaron a acabarse y empezó a haber una demanda. Se empezó a mover la construcción privada. Y ya van 5 meses seguidos de recuperación del salario real. Entonces, alimentos, que era el que venía más rezagado, ¿te acordás? Supermercados, etcétera, fue el que empezó a recuperar. Ahora, de nuevo, tenés mucha heterogeneidad. Si vamos a Neuquén... Claro, pero lo que te quería preguntar, a la gente común, ¿le llegó esa... De nuevo, si estás en el conurbano y estás en La Matanza, seguramente lo primero que sentís es la baja de la inflación, que empezás a saber, se te fue esa angustia de que los precios todos los días se iban, ya sabés cuánto valen las cosas y empezás a ver. Si estás en Jujuy, en Salta, en Catamarca, en Neuquén, en muchas provincias del sur, tenés muchísimo nivel de actividad. ¿Por qué? Porque la actividad es muy heterogénea. Este año hubo 4 actividades que no cayeron. El agro recuperó. Vas al interior de la provincia de Buenos Aires, interior de Córdoba, Rosario, no capital, pero en el interior, vos ves que hay mucha atracción. Maquinaria agrícola está recuperando. Energía creció, no solo por mayores inversiones, sino también por exportación. Minería sigue creciendo. Servicios basados en conocimiento, lo que se llama la economía del conocimiento, que hoy emplea casi la misma cantidad de gente que la construcción formal, fue un año que tuvo casi récord de exportaciones. Entonces, depende hoy el sector donde estás y en qué provincia estás, vas a ver tu nivel de actividad. Claramente, yo creo que el gobierno tiene que prestar mucha atención y me parece que todo este... Eso te quería preguntar. Si el gobierno te preguntara qué tengo que hacer ahora, ¿qué le recomendaría? No, yo creo que el gobierno ha mantenido, si querés, todo el programa de los programas sociales, en especial aquellos, los ha aumentado por encima de la inflación, aquellos que van directo a la gente sin ningún tipo de intermediación. La asignación universal por hijos, la tarjeta alimentaria, la ayuda escolar. Y eso ha permitido, si querés, una gran transferencia de ingresos. Acuérdate que la gran diferencia con la crisis del 2001, que viste que hay números que son muy similares. En el 2001 teníamos red de contención social. Acordate que en ese momento la iglesia, junto con las distintas actividades, se hizo el plan Jefas y Jefes. Ahora vos tenés una cobertura que el gobierno en gran medida mantuvo en términos reales y mantuvo esa asistencia directa, inclusive cortó la intermediación en muchos programas como el Potenciar Trabajo, etc. Entonces eso de alguna manera, en especial en los grandes conurbanos, donde no tenés grandes niveles de inversión y a lo mejor el derrame de lo que está pasando en el resto de las actividades como energía, como puede ser minería, llega un poco más lento. Creo que ahí la asistencia social va a ser clave y la baja de la inflación va a ser clave. Argentina, si seguimos con estos parámetros en términos macro, para el año que viene, vamos a tener un rebote entre el 4 al 6%, con una inflación... Es decir, que la Argentina va a crecer el año que viene entre el 4 y el 6. Crecer. Cuando vos estabilizas... Argentina tiene 2 grandes desafíos. Uno era salir de la recesión. Cuando vos estabilizás la macro, salís de la recesión. Ahora, ¿cuál es el segundo gran desafío que tenemos? Salir de la depresión. Argentina hace 15 años que no crece, Joaquín, y que venimos perdiendo en términos relativos con nuestros socios, si querés, de la región o contra aquellos países en los cuales siempre nos comparamos. Entonces, para salir de la depresión,
Al salir de la recesión el consumo se recupera, eso es rebote. Seguramente el año que viene creceremos entre 4 y 6 y va a ser recuperar y estaremos en niveles parecidos a finales del 2017 y 2018. ¿Y la inflación del año que viene? No, la inflación va a estar en 2 dígitos y quizás el promedio esté entre 20 y 25. ¿Anual? Anual. Vamos a ir a una baja muy fuerte y pronunciada de la inflación para el año que viene. Pero lo que te quería decir es que el aliado de este programa y de salir de la depresión es la inversión. La inversión y la inversión con una mirada de escala global, o sea, dirigida a la exportación, va a ser lo que va a permitir que Argentina no solo recupere, porque si vos mirás, en los últimos 15 años éramos una especie de electrocardiograma. Íbamos para abajo, pero teníamos subas y bajas. Ahora, volver a tener un crecimiento potencial de arriba del 3% que nos permita en 10, 15 años poder hacer un fuerte salto de productividad, claramente lo da la inversión y las reformas estructurales. Argentina no solo tenemos que mirar ahora el programa de estabilización macro, lo que tenemos que mirar es el programa de mejora de la competitividad, que es el programa de reformas estructurales y es el programa de desregulación. Eso es clave para ¿Eso va en un buen ritmo o necesita acelerar un poco más? Eso va en buen ritmo en la medida que el que te marca el ritmo de la aceleración de las reformas estructurales es la Cámara de Diputados y Senadores, porque hay muchas cuestiones que necesitan. Que tienen que pasar por el Congreso. El gobierno ha hecho, el DNU 70 ha sido muy fuerte, en especial para todo el tema de comercio. Gracias a eso se ha eliminado la ley de abastecimiento, la ley de góndola, se ha dado mucha libertad a lo que es el comercio interior. Ahora, la ley de bases te permitió, yo creo que no es la ley que se planteó en principio en enero, pero es muy potente para todo lo que hace a la reestructuración del Estado. Lo estamos viendo ahora. Si vos mirás el boletín oficial, todos los días hay un decreto que te sacan un registro, se está desregulando, hoy se desreguló el correo, se desreguló el transporte. Ahora, necesitamos que tenga una velocidad mayor con reformas más importantes, en especial en los temas de los marcos regulatorios laborales, y ahí se requiere tener consistencia en diputados y en senadores. ¿Qué decía la gente esta tan importante del exterior que lo tuviste la semana pasada en tu consultora? Mariano Rajoy, presidente del gobierno español durante mucho tiempo, ya no, pero fue durante mucho tiempo. El expresidente de México, Federico Calderón, ¿qué decían de la Argentina? Yo te diría que hay la mirada no solo de los líderes políticos, sino también hemos traído a CEOs globales que han participado. Es una mirada con mucha expectativa favorable con respecto al rumbo que ha tomado en materia económica la Argentina. Digo, la firmeza que ha mostrado el gobierno, en especial en identificar que el principal problema y el principal ancla es el tema fiscal y si querés, entre la convicción y el pragmatismo que están poniendo para mantener este programa de consolidación y este programa de cambio, creo que genera una expectativa muy favorable. Después están siempre, hay cuestiones, si querés, que tienen que ver con ciertas cuestiones de la institucionalidad. En general los 3 expresidentes, no tanto para Argentina, pero sí para la región, hay mucha, si querés, preocupación con respecto a ciertos avances autocráticos con respecto a las democracias liberales o a las democracias republicanas. Pero en general te diría, la expectativa con respecto al rumbo económico de Argentina es altamente favorable. Te agradezco mucho, Dante. No, al contrario, Joaquín, gracias. Una breve pausa y Alejandro Katterberg hablándonos del mundo, cómo está con respecto de estos líderes como Trump que han aparecido, como Milei también, que han aparecido líderes antisistema. La pausa. Bien, Alejandro Katterberg, como les dije, uno de los directores de Poliarquía. Lo primero que te quería preguntar era, ¿cómo interpretás esta irrupción de líderes antisistema en el mundo, ¿no? A propósito de la buena elección de Trump,
Nevada, el triunfo de Trump, pero también incluye a Milei esto. ¿Cómo interpretas? ¿Qué pasa con las sociedades? A ver, lo interpreto como un fracaso del sistema y una apertura de oportunidades para que líderes de ese estilo puedan llegar y acceder al poder. Hay muchos factores, hay mucho escrito, hay mucho que tiene que ver con el deterioro de los partidos políticos como organismo de filtrar y ordenar o limitar quién puede llegar al poder. Los partidos políticos dejaron de cumplir la función que tenían, ya han desaparecido, están en proceso de desaparecer en todos lados. La pérdida de poder de los medios de comunicación, que también filtraban y funcionaban como un elemento en el sistema político de descartar las posiciones más extremas o las posiciones menos preparadas, etcétera, etcétera. Tiene que ver con la insatisfacción con la democracia de los ciudadanos. El año pasado, en Argentina, 50% de los pobres nos decían en las encuestas que estaban de acuerdo o que no estaban en contra de que haya un régimen autoritario en Argentina si a cambio de eso se mejoraban las condiciones económicas. Tiene que ver es decir, que ¿vos entendés que la democracia empezó a debilitarse en la sociedad argentina? Sin duda, lo hablamos mucho el año pasado, Joaquín, cuando tenías que ningún dirigente político tenía mejor imagen positiva que negativa, cuando toda la confianza en las instituciones estaba demolida, deteriorada, el Congreso con menos de 20% de confianza, la justicia, la Corte Suprema, los sindicatos, los partidos políticos, el gobierno, los medios de comunicación, las empresas, la única más o menos institución que quedaba o zafaba o quedaba ahí eran las universidades públicas. Cuando la democracia en Argentina, pero en otros países, pero en Argentina la variable económica es mucho más grave que incluso en Estados Unidos, pero también el tema de desigualdad y inflación en Estados Unidos jugó un rol. Pero cuando la democracia falla en darle a la gente oportunidades, darle oportunidades económicas, crecimiento, cuando el Estado los deja de lado y el sector privado también los deja de lado porque no tiene dinamismo, cuando la gente no puede salir a la calle porque hay inseguridad, bueno, en un momento ni se come, ni se cura, ni se educa, la gente, la democracia va perdiendo legitimidad. Esos factores, la atomización de los medios de comunicación a través de las redes sociales, que facilita que cualquier outsider tenga acceso a llegar que de otra forma no tenía. El primer outsider para mí no fue Trump en Estados Unidos, fue Obama. Obama le gana a todo el establishment demócrata, le gana a las fuentes de financiación tradicionales de la política, a través de recaudar plata por internet, ahora, hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Pero déjame hacerte una pregunta. Hoy las redes sociales tienen tanta importancia, porque estamos hablando de Obama 2008, hace ya 15 años o 16 años. Tienen tanta importancia, digamos, son muy importantes, pero digo, influyen tanto en la opinión de la gente. Influyen como antes influían los medios o los grandes medios. El problema es que antes en todos los países los medios de comunicación concentraban o estaban concentrados en 2 o 3 grandes medios de comunicación que tenían 40, 50 puntos de rating, y eso hoy está todo atomizado. Entonces, bueno, cambiaron también, ahora hay canales de noticias. Por eso hay mucho más canales de noticias, pero la suma de todo se mantiene explotado en cosas muy chiquitas. Creo que hay un montón de factores, pero también hay factores con líderes que se resisten a dejar y perder centralidad. La pregunta en Estados Unidos, si quiere ser por qué ganó Trump, que ya fue presidente Trump, o sea que la sorpresa no debería ser, Trump ya ganó una vez. La sorpresa debería ser qué hizo el Partido Demócrata para evitar que Trump ganara. ¿Qué hizo Joe Biden, que tenía 83 años, si no me equivoco, 84 años, está claramente golpeado, con evidentes dificultades, no solo para hacer una campaña electoral, sino tal vez para gobernar su país? Y Biden definió que él era el mejor y único candidato que el Partido Demócrata podía tener para enfrentar a Trump. Cuando el otro día lo dijo el ex gobernador de New Jersey, Chris Christie, diciendo acá que nos traicionó, fue Biden, el que traicionó el mandato fue Biden. El mandato de Biden era sacar a Trump del poder y no permitir que volviera. Entonces, le quitó la posibilidad al Partido Demócrata de tener una candidatura más competitiva, más establecida. Finalmente, Trump ganó por 1,5% de los votos populares. ¿Vos crees que las encuestas coincidieron? Sí, claramente. ¿Acertaron? Sí, claramente. Las encuestas,
Es un tema largo, no sé cuánto tiempo tenemos hoy. Las encuestas en Estados Unidos que se publican son lo que los americanos llaman encuestas públicas. Las encuestas de las campañas electorales, las encuestas de las grandes organizaciones que hacen encuestas, Pew Research, Gallup Institute, las grandes encuestadoras en Estados Unidos, hace años que dejaron de publicar las encuestas. Las encuestas que organizan o que encargan las campañas electorales no se publican. Las encuestas que contratan las grandes empresas y las grandes corporaciones no se publican. Las que se publican son encuestas que algunos medios de comunicación hacen para darle a sus lectores o que algunas encuestadoras más chiquitas difunden por temas de publicidad, posicionamiento. Igual no son de la mejor calidad y a pesar de eso, yo estaba viendo las últimas 7 encuestas que se publicaron en Estados Unidos, la más importante de ellas es la del diario New York Times. Le daba 48 a Trump, 47 a Harris. Terminó 49-9 a 48-5. Terminaron por 1,5 puntos. O sea, estamos hablando de márgenes de error de menos de 1 punto, 2 puntos. De vuelta, a las encuestas no hay que pedirle, Joaquín, que digan con precisión 45-3 a 47-9. Las encuestas en el estado actual de cómo está la ciencia de la encuestología, básicamente te pueden decir, es una elección muy peleada, es una elección pareja con ventaja hacia alguien, es una elección que va a ganar con amplitud a algún otro candidato. No es un tema de encuesta lo que pasó en Estados Unidos. Insisto con el punto anterior, acá ganó Trump, pero en gran medida porque el Partido Demócrata permitió, o el egoísmo del presidente Biden, que consideró que él era la única alternativa o la mejor alternativa. La candidata que terminó siendo era una candidata que no podía hablar de economía, como le pasó la otra vez a Hillary Clinton, donde no podían hablar de tema económico, no tenía discurso, no tenía capacitación para hablar de economía, que es el tema número 1 de la agenda de la población americana. De toda la sociedad. El principal punto donde finalmente Harris sacó alguna ventaja es en las mujeres con nivel educativo alto y con su agenda principal era el tema aborto, que en Estados Unidos generó mucha polémica desde que la Corte Suprema revirtió el fallo. O sea que ahí yo te diría, no es por qué ganan estos líderes ganan, pero también cuáles son los errores que llevan esos líderes. El caso argentino, Javier Milei. Gana Milei, un outsider absoluto, porque las condiciones sociales y económicas del país eran un desastre después de la acumulación de una década de caída, pero también por los errores que cometen los partidos que ya estaban establecidos, que se empiezan a envejecer y a perder la brújula. En esa mesa que está ahí atrás, en marzo del año pasado, fuimos en este programa la primera vez que hablamos de que había escenario de 3/3. Sí, sí. Triple empate. Cambiemos tenía una elección muy accesible. La sucesión de errores de Cambiemos llevó a que terminaran tercero. Entonces, los liderazgos, como estamos viendo, como el de Milei, como el de Trump, como el de otros casos, tienen acceso y llegan, pero también el sistema se desorienta, o pierde la lectura de lo que le está pasando a gran parte de la sociedad y termina cayendo en errores recurrentes. Que el eslogan o que el mensaje del Partido Demócrata de Harris era no, Trump es nazi o es un fascista y generar miedo sobre su persona cuando ya había sido presidente, bueno, eso repercute en sectores más informados, en sectores progresistas, en sectores urbanos, pero no en el votante común. Déjame que te traiga un poco al aquí y a la hora. ¿Cómo están en las encuestas Cristina Kirchner, que ahora va a ser presidenta del Partido Socialista y se está hablando de la candidatura de ella en la provincia de Buenos Aires el año que viene, y Javier Milei? Cristina Kirchner está igual en los últimos 6 años. Desde que dejó el poder, ya 8 años casi ya, o 7 años, porque un año después, cuando uno mira los gráficos de popularidad de Cristina Kirchner, son 3 líneas horizontales, alrededor del 25% de la sociedad la sigue apoyando y no solo es un apoyo hacia ella, sino hay una simpatía o comparten premisas básicas de su identificación política, una economía estatista. Con una mayoría en el conurbano. Obviamente. Hace tiempo que Cristina Kirchner en el interior del país perdió el apoyo que alguna vez tuvo. Su territorio principal es la provincia de Buenos Aires y dentro de la provincia de Buenos Aires es el conurbano. Cristina Kirchner, de vuelta, el ejemplo que estamos diciendo recién, otra líder que no da un paso al costado después de abandonar el poder o después de cumplir su mandato, no permite renovación al interior de su coalición, no permite la emergencia de nuevos liderazgos a su coalición y termina luchando hasta el último día para mantener la centralidad. Uno podría decir Mauricio Macri también. Mauricio Macri, hoy estamos yendo a un escenario
impensados un tiempo. Mauricio Macri va a ser el presidente del PRO y Cristina Kirchner va a ser el presidente del PJ. Eso es síntoma de debilidad de ellos, no de fortaleza de ellos. Es síntoma de que no ceden a la centralidad y a ser los actores determinantes que terminen definiendo qué ocurre con esas coaliciones. El precio que pagan es que la competitividad de esas coaliciones es cada vez menor. Y van a perder diputados, y van a perder senadores, y ya perdieron la elección presidencial, porque no generan o no habilitan la emergencia de liderazgos nuevos que los reemplacen. Es decir, ¿y Milei? Bueno, el gobierno de Javier Milei está fuerte, Joaquín. Creo que lo hablamos en el programa hace un tiempo atrás. Es un gobierno que todavía depende profundamente de la opinión pública, porque su ancla principal política es la opinión pública. Todavía es un gobierno que está en proceso de desarrollar y construir poder en otras facetas. La opinión pública le sigue siendo favorable. En septiembre había tenido una caída, en octubre se recuperó parte de esa caída. Los principales dirigentes que mejor imagen tienen en el país, o los únicos pocos dirigentes del país que tienen imagen más positiva que negativa, son miembros del gobierno. Es Milei, Villarruel, Patricia Bullrich, algunos de los ministros, el vocero presidencial, no la hermana. Karina Milei por alguna razón no tiene buena imagen, o tiene mucho más imagen negativa que positiva. Es un gobierno que en este primer año despejó los peores escenarios. El escenario, para mí, el peor escenario político era que Milei no tuviera manejo, conocimiento de la política y del manejo del poder para poder gobernar, y que su dogmatismo lo llevara a cometer insensateces que complicaran rápidamente la situación. Y Milei mostró rápidamente pragmatismo, y muchas de las cosas que decía en campaña, ni dolarizamos, ni cerramos el Banco Central, ni el cepo es tan malo, ni China son tan malos como decía. Y en el aspecto económico despejó de la mesa el escenario de la hiperinflación. Eso ya le dio un piso de estabilidad, superávit, caída de inflación, un sistema político muy deteriorado y un escenario electoral que se viene que yo creo que le puede ser relativamente favorable. Para terminar, las elecciones del año que viene, para que la gente termine de votar, falta un montón, Joaquín, pero por el maldito sistema que tenemos de las PASO, incluso con la modificación que sufrió con la ley de boleta única, en donde se estiraron 10 días la campaña electoral y se adelantaron 20 días el cierre de listas, a mitad de mayo del año que viene se tienen que cerrar las coaliciones, se tienen que definir quiénes son los candidatos. Eso hace que todo el sistema político ya esté con la lógica de la campaña electoral y pensando en las negociaciones que van a empezar a transcurrir desde ahora hasta marzo o abril del año que viene. El gobierno llega a ese proceso de negociaciones en donde para mí se va a definir esto por 4 variables, de las cuales 3 le juegan a favor. Una es la baja de la inflación, 2 es el nivel de actividad, que no le juega a favor por ahora, 3 es la permanencia o no de la efectividad del discurso anticasta, que yo creo que obviamente no es tan efectivo como el año pasado, pero la sociedad sigue adhiriendo a ese discurso. Y 4 es cuál es la fortaleza o la competitividad de la oposición. Si la oposición es Cristina Kirchner, si el discurso anticasta sigue siendo efectivo como creo que va a ser, y si el gobierno va a una inflación, como dijo Dante recién, de 25%, otros economistas dicen 40% anual, y una recuperación del nivel de actividad, el gobierno tiene delante suyo un escenario bastante favorable el año que viene. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Joaquín. Se nos terminó el tiempo a los dos. Chao, hasta el lunes.